Bueno, la idea de hoy es que veamos lo que sería la regresión polinómica y, si nos alcanza el tiempo, la regresión logística. Estas son otros dos tipos de regresiones que son diferentes a la lineal porque incluyen, o sea, solucionan diferentes problemas. Los objetivos entonces son cómo los datos se ponen como arreglos, porque la polinómica es básicamente eso, comprender datos multidimensionales y saber interpretar qué es cada cosa, y flexibilizar el concepto de modelo de función a no solo modelos lineales. O sea que ahora vamos a tener modelos que no son solo líneas, sino que también pueden ser funciones cuadráticas. Pero veámoslo entonces en los gráficos. Digamos que yo ahora tengo muchos datos para predecir el precio de la casa. Tengo el tamaño, el número de habitaciones, cuántos vecinos tengo, cuántas escuelas hay en la cercanía, si la seguridad es buena, mala o mediocre, y el precio de la casa. Entonces ahora voy a tener una X que va a ser un vector, porque va a tener varios rasgos. Voy a tener en total, para este caso, 5 rasgos. Entonces mi X ahora ya no va a ser un solo número, sino que va a ser un vector. Por eso lo anoto con la flechita, que la flechita indica que es un vector. Si le pongo X así en mayúscula, igual yo no voy a escribir siempre la flecha, lo voy a escribir en mayúscula, pero en mayúscula simplemente refiere a un escalar. Escalar sería un número. Entonces, si pongo mayúscula, va a ser 5, puede ser 2000, puede ser 1.000.000, lo que quieran. Pero si tiene la flecha, significa que es un arreglo. Entonces voy a tener muchos números ordenados, que pueden no tener, o sea, pueden no seguir una lógica. Puedo tener acá un 2000 y acá puedo tener un menos 20, por decir algo. Entonces ahora ya cambió mi problema, porque no voy a tener simplemente una entrada para multiplicar y así obtener la salida. La salida siempre va a ser 1. Dense cuenta que el precio de la casa es siempre 1. O sea, la predicción sigue siendo un escalar, sigue siendo un número. Esto es solo un número. Un número escalar. Pero la entrada es un arreglo. Ahora voy a tener muchos rasgos. ¿Esto qué se traduce? A que voy a tener que asignar un peso a cada rasgo. ¿Por qué? Imagínense que yo tengo simplemente una W. Entonces lo que hago es el input por la W, que es un solo número, más la B, que para ahora ponemos la, así no confunde. Esto es igual a la predicción. Esto va a tener un problema, y es que nosotros le vamos a estar asignando el mismo peso a cada cosa. Entonces, el tamaño va a tener el mismo peso que el número de habitaciones, y va a tener el mismo peso que el número de vecinos, que el número de escuelas, que la seguridad. Cuando en realidad no es así. Por ejemplo, capaz que el tamaño no tiene tanto peso como el número de habitaciones, porque cada habitación va a valer más que un metro cuadrado. Un metro cuadrado es lo mismo que tener una habitación entera más. Va a valer mucho más una habitación que un metro cuadrado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tener un peso para cada rasgo. Entonces voy a tener un peso para el tamaño, que lo voy a llamar W1, un peso para el número de habitaciones, W2, un peso para el número de vecinos, W3, un peso para el número de escuelas, W4, y un peso para la seguridad, W5. De esta manera, yo le asigno un peso a cada rasgo y logro que se ponderen, o sea, que tengan el peso que en realidad tienen que tener para así poder predecir la casa. Porque si yo le pongo el mismo peso a todo, voy a perder la noción de qué es cada cosa. Si le pongo el mismo peso a todo, es casi como que está hablando de lo mismo. Si le pongo el mismo peso a todo, es como que está hablando siempre de tamaño, o siempre de habitaciones, siempre de vecinos, y va a fallar el algoritmo. Entonces voy a tener una W por cada rasgo, voy a tener 5 Ws en total, y esas Ws las voy a multiplicar por la input. Entonces, ¿qué voy a tener? Tengo un vector X, que son un montón de datos, que bueno, voy a agarrar el primer ejemplo, 100, 2, 2, 2, 1. Tengo 100, 2, 2, 1. Y digamos que si la seguridad es buena la pongo como un 1, y si es mala la pongo como un 0. Entonces, como es buena, la pongo un 1. Este sería el input, un vector. A este vector lo multiplico a cada elemento por su correspondiente peso.
W1 va con el primer rasgo, entonces me queda W1 por 100 más W2 por 2 más W3 por 2 más W4 por 1 más W5 por 1. Yo no sé cuánto vale cada una, pero sí sé que cada una, independientemente si está hablando del ejemplo 1 o el 1.000.000, voy a tener que hacer este proceso, que es cada input multiplicado por su peso correspondiente. Hasta ahí se sigue, ¿no? Bueno, y para terminar con el algoritmo, lo que se hace es siempre se suma el bias, ¿se acuerdan de la B? La B no la pierdo y la sumo. Es muy importante notar que la B no tengo que sumar una por cada uno de estos, sino que la B sigue siendo una. O sea, si se ponen a pensar, imagínense que yo tengo un término independiente o una B por cada uno de estos. Tengo una B1, B2, B3, B4 y B5. ¿No sería lo mismo sumar todas y poner una sola B? Miren, si yo tengo esto, descarten la B, y esto lo voy a escribir como, no sé, A. Entonces tengo A más B1 más B2 más B3 más B4 más B5. Acá estoy sumando 5 cosas. Es lo mismo que escribir la suma de todo esto, o sea, B. Entonces esto me queda A más B. En vez de escribir que tengo 5 términos independientes, es en realidad 1. Porque después de todo estoy sumando. No va a alterar a estas multiplicaciones. Si les confunde un poquito lo de la B, no es muy importante. El término independiente no afecta tanto a la predicción como sí va a afectar los pesos. Los pesos son el corazón de la predicción. Y después, bueno, eso sería con rasgos multidimensionales. Y después tenemos curvas. Si yo ya no tengo una línea recta y mis datos se arreglan de otra manera, yo puedo ver que ya ya este modelo no me va a servir. Porque, por ejemplo, no sé, si tengo una parábola en la que los datos son x al cuadrado por w es igual a y, ya x está al cuadrado. Entonces no me sirve, o sea, seguir con este modelo de la regresión lineal porque no va a funcionar. O sea, simplemente no voy a poder encajar los datos si uso una línea. Si es una línea recta y yo me muevo por el eje, va a ser algo así. Bueno, en realidad yo creo que haga así. Eso lo modelo después con el x al cuadrado. Pero esto de que no sea una regresión lineal, que sea una regresión polinómica, que sería así, no se usa mucho que yo haya visto, sino que ya para este punto usaría uno redes neuronales, que hacen el trabajo por uno en vez de modelar la función. Lo que sí me interesa es que entiendan esto de que acá ya tengo una regresión multidimensional, porque tengo muchas dimensiones. Miren, lo grafico en 2 dimensiones. Digamos que tengo 2 parámetros, 2 rasgos. Uno es el tamaño de la casa y otro es el número de vecinos. Vamos a poner vecinos. Si yo lo quiero graficar en un plano, lo que voy a tener es un plano tridimensional, en el que voy a tener acá los metros cuadrados, mejor acá pongo cuánto vale la casa, la predicción. Acá tendría los metros cuadrados de la casa, que siempre van a ser positivos, así que esta parte no tendría sentido. Y el número de vecinos, que también siempre va a ser positivo, pero por las dudas grafico todo el eje. Se entiende que esto no estaría, ¿no? Porque solo puedo tener vecinos, no puedo tener menos 3 vecinos. Sería raro. Y ahora ya que lo tengo en 3 dimensiones, si yo hago la ecuación que escribí acá, pero con simplemente 2 rasgos, que sería W1 por X1 más W2, X2 más B, es igual a la predicción, voy a seguir teniendo una línea, la línea va a seguir estando, pero va a ser tridimensional. O sea, la línea es como que va a estar con cierta profundidad y va a tener cierta longitud. O sea que no va a ser una línea así, sino es como que uno la ve algo así. Es como si fuese un vector que está apuntando en algún espacio, en algún punto en el espacio. Simplemente es eso. O sea, no es que es un plano, no es que la línea sigue para acá. Acá no hay línea, sino que es una línea que se proyecta en todo el espacio.
¿Me siguen más o menos en esa parte? ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, si entendieron esto, no hace falta que entiendan qué pasa cuando me voy a más dimensiones, porque yo sinceramente no veo mucho la cuarta dimensión, entonces solo quédense con que si yo tengo más de una dimensión, la línea va a estar proyectada en todo el espacio. Entonces, si yo acá le sigo agregando ejes, que serían dimensiones, agrego un eje más, por acá, que sea, no sé, las escuelas, la línea se va a seguir proyectando en todos los ejes posibles. Sin embargo, para el humano no es factible ver esto, o sea, uno no puede ver 5 dimensiones, 8 dimensiones tan fácilmente, así que si se queda con el concepto de que lo puedo ver en 3 dimensiones, es lo mismo para n dimensiones. Entonces puedo tener 1000 rasgos y va a seguir siendo una línea, nada más que proyectada en 1000 espacios, pero es una línea. Entonces, nosotros digamos que graficado siempre lo vamos a ver de la manera que estaba ahí, ¿o no? ¿esto que sí? Claro. La parábola es, si yo tengo datos que siguen una parábola, en la que por ejemplo es x al cuadrado por w, porque nosotros solo trabajamos con datos que están alineados en una línea recta, o sea, vos entrás y se suponía que a mayor sea la x o menor sea la x, todo iba a seguir o a respetar una pendiente, o sea, todo iba a ir así o así. No habíamos analizado qué pasaba si los datos hacían ejes, si es que hacían como una panza. Esto para nuestro modelo es casi impredecible porque si yo acá pongo una línea, la línea va a ser así, así o así. No va a ser así. Eso ya sería una curva. Por eso esto ya no es regresión lineal, se llama regresión polinómica porque tengo un polinomio de x al cuadrado por w. Pero no importa tanto este concepto de regresión polinómica porque las redes neuronales nos van a solucionar este problema. Van a aprender solas la función. Lo que sí me interesa es esto de que yo tengo un rasgo que está proyectado en todos los espacios. O sea, recuerden, es una línea, pero como tengo un montón de ejes, va a tener una componente en cada eje. O sea, si yo me voy a este punto de la línea, acá la y predicha va a tener una componente de metros cuadrados, una componente de vecinos y de escuelas. Porque bueno, lo llevé a 3 rasgos, que sería ya 4 dimensiones. Pero simplemente quédense como que cualquier punto tiene 4, o sea, tiene 4 rasgos, por lo tanto sería de 4 dimensiones. Y para hacer una pequeña ruta de aprendizaje, lo que ya vamos aprendiendo, y esto me lo habían pedido algunos, así ya podemos refrescar lo que ya vimos, tenemos. Empezamos con el modelo lineal. Ya aprendimos lo que es regresión lineal, aprendimos cómo definirlo. Definimos el costo. ¿Cuán mal va mi algoritmo? O sea, ¿cuánto le está costando predecir lo verdadero? Optimizamos el modelo. ¿Se acuerdan? Definimos la regresión de gradiente, las derivadas, cómo voy actualizando las derivadas, cómo me voy aproximando al costo mínimo. Y hoy lo que hicimos fue definir un modelo de varios rasgos. ¿Algunos se perdió en esta parte de la ruta de aprendizaje o todos acá estamos? Como los modelos varios rasgos, yo uso una defensa igual, pero ¿qué serían las distintas Ws? Sí, las distintas Ws vienen a que yo ahora tengo muchos rasgos. Yo ahora no tengo el caso simple que tengo tamaño de la casa y precio, sino que ahora me dan mucha información, me dan el tamaño de la casa, el número de habitaciones de la casa, el número de vecinos de esa casa, las escuelas cerca de esa casa, la seguridad alrededor de esa casa. En base a todo esto, yo puedo predecir un precio. Como sería, o sea, una lástima despreciar todos estos datos y usar simplemente una línea que diga en base al tamaño predicto un precio, lo que hago es ahora tomo en cuenta todos estos rasgos. Entonces tengo que definir un peso para cada uno de estos rasgos, porque no va a ser lo mismo que yo tenga un metro cuadrado más que una habitación entera más, o que tenga un vecino más, o que tenga una escuela más. ¿Y eso no definís el porcentaje de cuánto vale? ¿O No, la W va a ser, sigue siendo un número. la W es el peso? Claro, W es el peso que no es el porcentaje. No es o sea, es una ponderación, pero no necesariamente tiene que ser un porcentaje. O sea, no tiene que ser, no sé, 75% para el tamaño, 28% para las habitaciones,
13% de lo que hicimos, porque puedo tener cosas negativas. Por ejemplo, puedo decir que, no sé, acá hay otra que sea, no sé, indigencia, y entonces eso va a ser negativo, y un porcentaje negativo, capaz no tiene tanto sentido porque no va a hacer que suma el 100%. El punto es que a cada uno de estos le voy a asignar un peso, o sea, no sé, capaz que en metros cuadrados, cada metro cuadrado va a valer, no sé, $1. Por cada metro cuadrado tengo $1, pero por cada habitación tengo $20. Entonces acá voy a tener 1, 20, no sé, 80, 50 y 30. Y acá voy a tener que multiplicar por 1 a todos estos, por 20 a todos estos, por 50 a todos estos, 30 y 80. Y así voy a obtener la predicción de cada uno de ellos. A esto es a lo que venía cuando yo decía, tengo W1, que es el peso que le asigno al tamaño por el tamaño, W2, el peso que le asigno a las habitaciones por el número de habitaciones, y así. Hasta ahí se ha entendido, ¿no? Muy mal tiempo. Ok, nos sobra tiempo y me encanta, así que vamos a ver regresión logística. Vimos ya regresión lineal, vimos ya regresión polinómica, falta ahora regresión logística. La regresión logística viene a salvar el día para cuando necesitamos problemas de clasificación. Por ahora lo que hicimos fue predecir números, que está perfecto. Pero si yo quiero predecir entre dos categorías, no va a ser tan efectivo porque si tengo una foto que es de un perro o un gato, no puede ir de 0 a 1000. O no puede ser negativa. No puedo tener un menos 3% de perro, ni un 1000% de perro. Entonces quiero definir un intervalo acotado entre 0 y 1. Es perro 1, no es perro 0. Y hasta ahí. No quiero que sea más. Entonces voy a que redefinir un poco el concepto de la función. Entonces, el objetivo es entender la función logística y comprender la redefinición del costo. Capaz que hoy no comprendamos la redefinición del costo porque no nos va a alcanzar el tiempo, pero sí quedémonos con lo que es la función logística. Entonces veamos una regresión lineal en un problema de regresión logística. Yo ahora tengo una clasificación binaria en el que va 1 a 0. Entonces no se puede tener el tamaño de un tumor. Si tengo cierto tamaño, bueno, acá está justo el negativo, pero digamos que esto es todo positivo, entonces tengo el tamaño del tumor. Si es de cierto tamaño, o sea, si no sé, no supera los 5 centímetros, es benigno, o sea, es bueno. Entonces, esto le asigno un 0. 1 sería para maligno. Si el tumor supera cierto tamaño, que serían estos 5 centímetros, va a ser maligno. Va a haber algunas excepciones. Estos datos, por ejemplo, que quedaron acá, están son como, digamos, casos especiales, en los que gente con un tumor de 5 centímetros era maligno y gente con un tumor más grande de 5 centímetros era benigno, así que no había problema. Y esto es lo que pasa cuando yo intento, o sea, encajar mis datos con la regresión lineal. Voy a ver que tengo un error enorme, ¿no? Porque voy a estar simplemente prediciendo números en una recta. Entonces, yo no puedo predecir este 0 y 1, maligno, benigno. Porque mi regresión lineal va a fallar en alguno de los datos. Por ejemplo, acá, capaz que está en 0.5, y justo en 0.5 yo quiero que me diga que es benigno. Pero voy a estar clasificando casi todos estos datos como benignos cuando son malignos. Se ve que esto simplemente no me va a servir tanto cuando tengo datos que van o sea, que tienen dos categorías, 0 o 1. La regresión lineal no sirve para la clasificación por este sentido de que no clasifica, sino que es simplemente una línea. Entonces, si yo tuviese, por ejemplo, datos por acá también, la regresión lineal no lo va a poder clasificar porque es simplemente una línea, no es ningún tipo de curva. Imagínense, ¿no? Yo tengo un montón de datos. Además, no tenés marca de regresión. No. Todo lo que te marca ahí es. Claro, la regresión lineal va a predecir un número y no va a tener esta noción de cuándo cortar, sino que encima yo se lo voy a tener que especificar. Yo le voy a tener que decir, con lo que me prediga esta recta, y bueno, si la predicción es mayor o igual a 0,5, tomala como un 1, y si es menor, tomala como un 0. Lo cual, se puede hacer en código, pero simplemente no es lo óptimo. Hay una función que es mejor para esto, que es la función sigmoid. La función sigmoid se escribe como 1 sobre 1 más e a la menos z.
Ya igual acá se las grafico, así ven cómo se ve. Pero en sí sería 1 sobre 1 más E a la menos Z, que Z va a ser WX más B. Acá van a notar que tengo la regresión lineal. O sea, no tengo la regresión lineal, pero tengo esa ecuación lineal, ¿se acuerdan? WX más B. Entonces, acá lo que voy a tener es que Z, que antes era I, antes, ya no, antes era I sombrero, va a ser WX más B. Entonces lo que yo hago es, meto esa Z adentro de esta ecuación más grande, que es 1 sobre 1 más 1 sobre 1 más E a la menos Z, siendo Z todo esto. Esto va a ser la predicción ahora sí. O también se le denota como G de Z. La función, la activación en función de Z. Porque Z es lo que varía. Acá no tengo directamente la X, esto no lo tengo, no es esto, no confundir con esto, que sería un error. Esta no es la función sigmoid, sino que es esta. Yo uso Z, que es esto, no uso X directo. ¿Se entiende? ¿Qué es eso? Z. Ah, Euler. ¿Se acuerdan del número de Euler? Euler creo que es como pi, pero no es pi. No me acuerdo cuánto es. 2,27. Sí, creo que sí. Es un número periódico. No periódico no. Irracional. Sigue al infinito. Es como pi se le está definiendo al día de hoy. Lo importante es que al escribir esta ecuación voy a generar un gráfico como este. W. 2,71,82,8. Ahí está. Lo que voy a hacer es generar un gráfico como este. Que es, por así decirlo, parece como una onda. Este gráfico es bastante especial porque si ven, los valores de este gráfico van a solo ir entre 0 y 1. Entonces me sirve perfecto para esto de la clasificación. La función sigmoid es como si fuese así una serpiente que va entre 0 y 1, siendo 1 acá. Acá. La función sigmoid solo va a predecir valores entre 0 y 1, lo cual va a ir perfecto porque si mis datos están muy lejos, o sea, si por ejemplo, imagínense, tengo seleccionado, imagínense que yo tengo datos que siguen para allá. La función lineal ya no lo va a poder predecir porque va a estar prediciendo datos por acá. No los va a estar prediciendo acá. ¿Me entienden? ¿Cómo sería eso? Imagínate que la recta ya no está así, está así. Empieza así. Entonces mis datos siguen para acá y siguen para acá, y la recta, sin embargo, ya está apareciendo números negativos acá, y acá se está pasando el 1. Ya no se queda entre 0 y 1. Entonces no me sirve tanto esa predicción, ya no es tanto, ya no tiene este sentido de probabilidad, ya no me está dando la probabilidad de que la foto que veo es un perro. Me está dando que la foto que estoy viendo es menos, no sé, 20 perros. No me sirve. O es más 1000 perros. No me sirve para nada. Después, obviamente, puedo decir que si es mayor o menor, lo tomo como 0 o 1. Perfecto. Pero no tengo ese sentido de probabilidad. De cuál es la probabilidad de que esto sea un perro. O sea, yo necesito que dado un input, por ejemplo, dado una foto, me diga cuál es el porcentaje o cuál es la probabilidad de que esa foto sea un perro. Y no me la está dando. Me está dando un número que después se hace ininterpretable. O sea, yo, si me da menos 20, no entiendo que es menos 20 perro. No entiendo esa probabilidad. Y no la voy a poder decodificar. Entonces, si yo vuelvo, ahí está. Si yo vuelvo a la función que tenía antes, van a ver que es, por así decirlo, una serpiente. Esta serpiente solo va a tener valores entre 0 y 1 de predicción, pero puede irse hasta el menos 1000, hasta el 1.000.000. O sea, en el eje X se mueve, pero no se mueve en el eje Y. ¿Qué significa esto? Yo puedo tener fotos muy diversas que tengan diferentes inputs
y todo lo que mi función prediga va a estar entre 1 y entre 0. Un dato de color es que la función nunca va a llegar a 1 y a 0, porque si se ponen a pensarlo, miren, 1 sobre 1 más e a la infinito, digamos, si me voy muy para allá, muy a los números positivos, voy a tener que esto aproximadamente va a tender a 1. Sin llegar a... Perdón, no es infinito, no es infinito. ¿Por qué? Porque voy a tener 1 sobre 1 más 1 sobre e al infinito. ¿Esto lo tienen? ¿De que un número elevado a algo negativo es lo mismo que poner el inverso? Ok. Está escrito todo igual. Cuando z tiende a infinito, la función tiende a 1, pero nunca llega a 1. Porque 1 sobre, no sé, 100 al infinito nunca va a terminar, o sea, esto debería ser 0. Esto, si yo quiero que me dé 1, para que quede 1 sobre 1 puro, esto debería ser 0, pero nunca es 0. O sea, 1 sobre ningún número va a dar 0. 1 sobre 0 está indefinido encima. Así que no hay forma de que esta función dé como tal 0, ni 1. Para que me dé 0, lo que debería hacer es hacer el proceso inverso. O sea, que tienda a menos infinito. Entonces yo tengo 1 sobre 1 más e a la menos infinito, o sea, 1 a la infinito. Esto va a ser casi infinito, nunca va a llegar a ser infinito, y esto va a tender a 0. O sea, Sí, no puedo estar 100% seguro de que no es perro, Manel. literal. Nunca voy a poder estar seguro de que esto es 100% perro. La probabilidad... Esto ya es un concepto de probabilidad, pero según esta ecuación, nunca voy a llegar a que mi predicción sea 1 o 0. Siempre va a oscilar entre 0 y 1, sin ser puramente un 0 o un 1. ¿Cuál es el rango en el que vos decís, bueno, va a decir que es un perro? Eso es muy buena pregunta y eso es el umbral. Lo defino ya en un segundo, pero me gustaría definir un caso especial que es cuando esto sea 0, cuando la z sea 0, la función va a dar 50%. Entonces, cuando tengo que z es 0, entonces, no sé, x vale 0 y b vale 0, mi función va a predecir que esto es un 50%, o sea, pide 50% de ser perro, 50% de no ser perro. Y acá me interesaría, esta, sí, perfecto, mover un poco la gráfica. Ven que si yo modifico la W, bueno, voy a poner así, ahí está. Si yo modifico la W y la B, se va a ir modificando mi serpiente, va a ir cambiando. Por ejemplo, si voy a W negativa, voy a estar diciendo 1 en los negativos y 0 en los positivos. Y si voy a una pendiente positiva, al revés. Esto lo va a aprender igual solo el algoritmo. Nosotros no vamos a tener que hacer todo este proceso. Pero es simplemente para que vean cómo yo modificando W y B, dado una X, voy a obtener diferentes funciones de activación. Esto refiere a que tengo diferentes datos. No todos los datos van a estar organizados de la misma manera, por ende voy a necesitar una función de activación especial para cada uno. O sea, una W y una B especial para cada conjunto de datos. Y eso es donde ve y ve especial para cada conjunto. Vos lo tenés que poner. Eso es lo que vamos a aprender. ¿Se acuerdan que W y B eran parámetros en la regresión lineal? Sí. Siguen siendo parámetros. Nada más que ahora están metidos acá adentro. O sea, si quieren lo reescribo así, pero la ecuación final es 1 más e a la menos wx más b. Y acá mi objetivo es aprender w y b, como antes. ¿Eso me lo entendieron? Sí. ¿Se entendió, no? Perfecto. Y acá, bueno, voy a tener que redefinir el costo. Bueno, no incluir el umbral, pero como él dijo, voy a necesitar setear un umbral. O sea, yo voy a tener que decir, a partir de cierto porcentaje de predicción, decir que esto es perro o es gato. Porque para la aplicación final, yo por ejemplo no quiero que el usuario vea esto es un 80% perro o esto es un 20% gato.
quiero que le diga, esto es perro. Como si estuviese 100% seguro. Pero necesito que me dé un 0 o un 1. Entonces defino un umbral, porque como esto me va a dar valores entre 0 y 1, esto va a estar entre 0 y 1, lo único que quiero es que, no sé, por ejemplo, como él dijo, si, no sé, pongo un umbral teta, si el umbral teta va a ser, no sé, 0,7. Entonces, si mi predicción es mayor o igual a teta, que me dé un 1. Entonces, que la predicción se fuerza un 1. Y si la predicción es menor a teta, que esto se fuerce un 0. O sea, si no está tan seguro, no sé, si está menos del 70% seguro de que es un perro, listo. Que no diga que es perro, que diga que no es perro. Pero si está el 70% seguro o más, que diga que es perro con seguridad. Sin embargo, para calcular... Sí. ¿Podés enviar un rango en el que diga indefinido? ¿Cómo que indefinido? Tipo que diga, bueno, no sé si es un perro o es un gato. Sí, esto se hace programando en sí. Ah, ok. O sea, esto no va a haber ecuación matemática para hacerlo, porque matemáticamente, y para los problemas de la regresión, yo no voy a poner un umbral, o sea, yo... Ah, bueno, aquí está. Si I1... Ah, no, perdón. Esto de forzar el teta y decirle si teta es mayor a esto o menor a esto, yo no tengo que hacerlo, pero esto de poner el umbral se va a hacer por código. No lo vamos a hacer matemáticamente. Lo que decimos hacer matemáticamente es expresar el costo, que lo vemos en la clase que viene, y así poder optimizarlo a W y a B. Pero la pregunta es si esto lo tengo que... Si querés poner un definido, pon un indefinido. Puedes poner, no sé, hasta un... Estoy casi seguro si es que está en 0,8. O un... Ya casi. Chicos, recuerden que empieza la Ya vamos, perdón ese. Cuando defina la función, después puedo usar hacerlo con if. Sí, totalmente. Lo importante y lo cual, o sea, a lo que refiere la regresión logística es a esto, a esta ecuación. Esto de poner umbrales lo pongo yo para que se entienda que en la aplicación final no voy a usar nada. O sea, uso una probabilidad, pero el usuario quiero que vea un 1, un 0, o capaz que, como decís vos, un casi seguro, o un indeterminado. Si me da un 0.5 quiero que le diga, y no sé muy seguro, o sea, no estoy muy seguro. Pero esto se hace con ifs. Lo importante es que esto va a dar un número entre 0 y 1, siendo la probabilidad. Bueno, lo dejamos por hoy acá.